Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Bienvenidos a Fondo, ¿no? Espacio que se transmite diariamente a través de RCR. Hoy voy a reemplazar, solo por hoy, a José Ignacio Beteta, que mañana ya se reintegra a la conducción y dirección de A Fondo. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Eduardo Salguana Cavides, ¿no? Congresista de la República, vocero de la bancada de Alianza por el Progreso, y le agradezco la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Salguana, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos a través de A Fondo en RCR. Muy amable como siempre. No, encantado, muy buenos días. Antes de conversar temas que están ligados al legislativo, voy a preguntarle por temas que son de actualidad, y con seguridad que usted es una persona bien informada, está al tanto. ¿Qué le ha parecido la presentación del presidente Pedro Castillo, ¿no?, en esta larga entrevista concedida a CNN? Uno de ellos, ayer, el presidente ha dicho que va a consultarle al pueblo la salida al mar para Bolivia. Considero que la entrevista no ha sido, digamos, muy favorable para el presidente, ¿no? La imagen que ha dado es de una personalidad, de un presidente en muchos casos desinformado, y en otras dubitativo, y en otras como que carece de una propia opinión oposición frente a temas de suma importancia, donde un líder de su nivel, un líder que ocupa un cargo tan importante, el más importante en el país, debería tenerla suficientemente clara y definida, ¿no? Creo que ha habido frases también muy lamentables, frases que demuestran la inseguridad también en la que se mueve el presidente, ¿no? Entonces, en realidad, ha sido una entrevista bastante preocupante para los peruanos en general, ¿no? Creo que el tema del mar es un tema que él debe tener claramente definido. No podemos consultarle todo al pueblo, ¿no? Que es algo subjetivo, ¿no? Él debe tener una posición por nuestra trayectoria de vida política nacional, por nuestra historia, los antecedentes, la formación, la visión que él debe tener del Perú que quiere construir, ¿no? Bueno, creo que no ha sido muy favorable al presidente estas tres entrevistas. Hoy el presidente está participando en una cumbre internacional, ¿no? Y ayer el presidente, ante una pregunta muy directa, ¿no?, sobre qué piensa, ¿no?, de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, ha sido bastante evasivo. ¿Le preocupa la posición del presidente en cuanto a las relaciones, en cuanto al manejo de relaciones exteriores, de Cancillería de nuestro país? No, sin duda alguna, ¿no? Porque por mandato de la Constitución política, el presidente de la República es quien dirige la política exterior. Entonces, si quien dirige la política exterior no tiene una posición al menos clara, una posición transparente, porque en el fondo nosotros sabemos lo que piensa el presidente en relación a esas preguntas. El problema es por qué no los contesta. Yo creo que sería mucho mejor que el presidente sea directo, claro y sincero, ¿no? Si él tiene afinidad con esos regímenes, si él cree que esos gobiernos son democráticos, si él cree que esa forma de gobernar o que esos sistemas políticos y económicos son beneficiosos para sus países, que los diga, ¿no? Yo creo que sería mucho mejor transparentar las cosas, ¿no? Porque en sus actos él actúa de esa manera, ¿no? Nos ha retirado del Grupo de Lima, ha restablecido de alguna manera las relaciones con Venezuela, siempre es muy amistoso con Nicaragua, ¿no? Entonces, y nosotros creemos que esos sistemas políticos no son buenos para el país. Los sistemas económicos que ellos propugnan no tienen futuro, no generan bienestar a sus naciones, ¿no? Entonces creo que el tema de fondo está ahí, ¿no? Entonces, si él tiene simpatía es porque de alguna manera quiere conducir al país por esos caminos, ¿no? Y por eso insiste en su asamblea constituyente, por ejemplo, ¿no? Que significa en el fondo cambiar todas las reglas de juego actuales
para instituir un modelo quizás bolivariano como él simpatiza, pero que no lo dice expresamente. Ahora, ¿cuál es la percepción que tiene usted respecto al presidente? Insiste mucho en el tema de Asamblea Constituyente, pero no tiene una justificación el por qué. El presidente recurre a lugares comunes, ¿no? Porque la Constitución va a permitir salud, educación, una mejor calidad de vida de las personas, dice, ¿no? Pero eso no necesita un cambio de Constitución. El presidente no da una respuesta clara. ¿Cuál es su percepción sobre esto, por favor? Bueno, lo que creo, amigo periodista, es que no la expresa, no tiene una posición clara, como usted bien señala, porque no existe, no la hay. La Constitución actual establece el tema del derecho a la salud y el derecho a la educación, claramente. El problema de fondo que tiene el presidente y los amigos de Perú Libre y los sectores que propugnan esta nueva constitución, esta asamblea constituyente, es que primero es una propuesta política, es una propuesta ideológica, que la disfrazan con una suerte de ropaje, de vestimenta vinculada a derechos sociales, a justicia social, ¿no? A generalidades. Pero no nos dicen específicamente ellos que lo que quieren en el fondo es cambiar el sistema político y el sistema económico. Y hay que recordar que este camino de la refundación, porque ya son frases y son palabras que hemos escuchado de manera permanente en otros países, ¿no? El señor Hugo Chávez refundó Venezuela y miren, no lo refundó, lo fundió, ¿no? Igual Bolivia fue refundado por el señor Evo Morales con la nueva constitución, cuya parte central era el cambio del sistema político para permitir la reelección presidencial. Entonces, en el fondo, ellos lo que quieren es eso, ¿no? Y no tienen la valentía de decirlo. Pero la población y la clase política mayoritariamente entendemos y nos damos cuenta de que eso es así, y por eso es que la gran mayoría de la población nos oponemos a este tema. Por eso es que el Congreso ha sacado la última norma, ya zanjando el tema del referéndum, para precisarle al país y al mundo que la Constitución Política del 93 establece que toda reforma se hace a través del Congreso de la República, ¿no? Y sobre Entonces, yo creo tema, que va por ahí el tema, amigo periodista. Doctor Zaguana, justamente sobre ese tema el presidente también ha dicho que esta ley que ha aprobado el Congreso la ha calificado de antidemocrática e inconstitucional, por lo que el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante, ¿no? ¿Cuál cree usted que sea la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto nuevamente ya abre grietas, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, lamentablemente el Congreso tiene que cumplir su rol, ¿no? El Congreso tiene que cumplir con su función y tiene que cumplir con el país, con los ciudadanos que votaron por nosotros, ¿no? Hay que recordar que los 130 parlamentarios representamos, ¿no? En una democracia representativa, valga la redundancia, representamos a nuestros electores, ¿no? Yo en mi caso a Madre de Dios y así los demás parlamentarios. Y lo que hemos hecho en este caso concreto no es absolutamente nada al margen de la Constitución, nada que contradiga la Carta Política vigente. La Constitución del 93 establece en el artículo 206 que toda reforma total o parcial pasa por el Congreso. ¿Y cuál es el mecanismo? Una votación mayoritaria del número legal y que tiene que ser sometida a referéndum. Eso es lo que dice expresamente la Constitución. Es ahí donde precisa para qué se utiliza el referéndum en el país, entre otros aspectos. Y el artículo 32 de la Constitución señala que precisamente uno de los mecanismos de la democracia directa es el referéndum. ¿Y para qué se utiliza el referéndum? Entre otros, uno, para la modificación total o parcial de la Constitución según los mecanismos del artículo 206 de la Constitución. Y esto ha sido desarrollado en la ley 26.300, que es la ley de participación ciudadana. O sea, ni la ley ni la Constitución en ninguna parte señalan el tema del referéndum para nueva constituyente, para una asamblea, para reformar totalmente la Constitución al margen del Congreso de la República.
Entonces, lo que le estoy diciendo es el texto expreso de la ley, y lo que ha hecho esta norma es precisar justamente lo que le estoy señalando. O sea, es una respuesta legislativa frente a un hecho político, como es la insistencia del gobierno en el tema de la Asamblea Constituyente. Por tanto, nosotros consideramos que el TC nos va a dar la razón y va a ratificar esto que ya está en la Carta Política del 93. Otro tema, doctor Salguana, ¿no? El Congreso aprobó un proyecto de ley respecto a la devolución de aportes al FONAVI, ¿no? Esto está en manos del Ejecutivo, pero aún no la promulga, ¿no? O no la observa, ¿no? Si es que el Ejecutivo la observa, por insistencia, ¿el Congreso la va a promulgar? Mira, yo creo que es un tema que hay que discutirlo con el Ejecutivo. Lamentablemente, al momento que se aprobó esta norma, no se produjo una intervención por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Se planteó una reconsideración a la votación todavía y no hubo una, digamos, de alguna manera, alguna intervención del Ejecutivo para tener previo sus observaciones, sus planteamientos. Ahora la está observando y bueno, habrá que conversarlo, ¿no? Habrá que discutirlo en el Congreso y ver la manera de lograr una salida ya a este problema. Lo que no puede hacerse, creo, ya es dilatar más este tema que tiene ya por lo menos 20 años discutiéndose a nivel nacional y en el Congreso, que está ya más de 10 años, desde el año 2010 me parece que hay una norma que salió al respecto. Ahora, finalmente, me gustaría conocer una opinión ya de actualidad, ¿no? Acaba de presentar su renuncia a Perupetro Daniel Salaverry Villa, ¿no? En medio de una serie de cuestionamientos, ¿no? Acaba de renunciar, ¿no? Hace unos instantes, ¿no? Y esto va de la mano porque el Congreso también está solicitando la interpelación al ministro de Energía y Minas, ¿no? Al señor González Toro. Bueno, me parece correcta la decisión del señor Salaverry. En varios sectores políticos hemos venido exigiendo en los últimos días su renuncia porque creemos que esa vieja práctica de entender la política como una suerte de un espacio para otorgar empleos a los que nos apoyaron en la campaña electoral debe terminar. Y me parece bien que el señor Salaverry haya reflexionado y haya tomado esa decisión. Creo que le ayuda al presidente Castillo y lo ayuda a su propio ministro de Energía y Minas, ¿no? Yo creo que si la población votó por Castillo fue por el cambio. Y parte de ese cambio era justamente la actitud del gobernante frente al aparato del Estado. Lo que hizo el señor Castillo con el señor Salaverry lo han hecho todos los gobiernos. Pero el señor Castillo, en vez de cambiar, en vez de plantearle al país un nuevo esquema, una nueva forma de gobernar, ha reiterado en ese error. Y el señor Salaverry, todos sabemos que apoyó al señor Castillo en la segunda vuelta, con visitas permanentes en Zárate, en Breña, y lógicamente que esta era una suerte de compensación por ese respaldo. Entonces, yo creo que eso hay que acabar en este y en todos los gobiernos, y poner gente capaz, gente competente, gente con experiencia, porque sin duda alguna lo que van a administrar son recursos de todos los peruanos. En medio de esta crisis, ya esto para finalizar, doctor Salguana, ¿qué tendría que hacer el Ejecutivo y qué tendría que hacer el Legislativo para mejorar las relaciones? Están permanentemente en confrontación, ¿no? Usted es un congresista de mucho recorrido político, ha sido ministro de Estado. Entonces, ¿qué se tendría que esperar, tanto el Ejecutivo como el Legislativo? Bueno, mira, yo creo que debe haber una mayor comunicación, ¿no? Debe haber una mayor relación, debe haber una comunicación más fluida entre ambos poderes del Estado, una coordinación más estrecha, que por ejemplo ya se ha dado en algunos temas concretos. Por ejemplo, mire, la ley de presupuesto se ha dado con una enorme mayoría y eso fue gracias a que, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas mantuvo una relación muy estrecha y un trabajo coordinado con la Comisión de Presupuesto que la preside mi colega Héctor Acuña, ¿no? Y así en varios otros temas en la cual hemos coordinado con el Ejecutivo, lo hemos logrado emitir normas de importancia, ¿no? Entonces yo creo que aquí tiene que haber menos recelos y más confianza mutua, más comunicación y menos aislamiento. Y obviamente el Ejecutivo también evitar conductas que generalmente va a hacer que el Congreso reaccione, porque es nuestra obligación. O sea, imagínese usted el caso del señor Salaverry que usted acaba de señalar. ¿Usted se imagina un Congreso que no observe la designación del señor Salaverry? Resultaría pues improbable, ¿no? De igual manera lo que sucedería en otros casos
concretos y particulares, ¿no? Entonces, el caso del canciller, el primer canciller, el caso del ministro de Educación vinculado a Movadef. Entonces, esos elementos, esos aspectos el presidente debería evitarlos y de esa manera nos evitamos también, como usted lo llama, confrontaciones, porque yo creo que son mecanismos normales de control político que el Congreso tiene la obligación de realizar. Como siempre, ha sido grato conversar con usted, doctor Eduardo Salguana, congresista y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Un gusto, muy amable como siempre. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Muy amable, muy buenos días. Bien, de esta manera culminamos nuestra secuencia a fondo a través de Enlace Regional y también nos despedimos de la presente hora informativa. Como siempre me acompañó en la coordinación periodística general Mariel Pilar Castillo Baque. Permiso, amigos. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.